Bueno, la idea es que podamos hacer preguntas, sacarnos las dudas y que María Cecilia nos cuente cosas básicas como qué es y qué no es una patente, para qué sirven estas herramientas de protección de la propiedad intelectual, para qué les sirven a la ciencia y a los científicos argentinos, en qué casos se usan y en qué casos no. Y después ya ahí iríamos al tema de qué pasa con las vacunas. Si las patentes son o no un obstáculo en este momento para que haya mayor producción y distribución de vacunas, o si los obstáculos vienen más bien por otro lado, pero y después todas las preguntas que mis colegas tengan acá para hacerles a las especialistas. Empiezo yo entonces, mi nombre es Cecilia Loise, bueno, la presentación ya la hizo Gaby. Los otros títulos no importa, lo importante es que soy abogada y especialista en propiedad intelectual. Trabajo ya desde hace casi una década en Clark & Modet, que es uno de los de las empresas de propiedad intelectual más grandes de Latinoamérica y Europa. Y bueno, como comentó Gaby, la idea es justamente comentarles un poco de qué va estas tan famosas y cada vez más famosas patentes, entender un poquito más de qué se trata la patente, cuáles son los requisitos de patentabilidad, en qué se diferencian con otros derechos de propiedad intelectual, cómo se obtiene, qué cosas son patentables y qué cosas no son patentables, y una breve introducción a lo que, al mundo, digamos, de las vacunas y las patentes, para después dejarle paso a Lorena para que haga su exposición. Lo primero que quiero analizar con ustedes son ciertos números. Perdón, la presentación ya se movió de slide, ¿no? Como para estar segura que me va siguiendo la presentación. Sí. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Lau. Bueno, lo primero que quiero meterles en la cabeza son ciertos números que son un poco choqueantes en cantidad, pero que quiero que partamos de ahí para después irnos ya más a la parte teórica y explicativa. Estos key numbers que los voy a presentar es, en 2019, y siempre hablo de 2019 porque las patentes entre que se solicitan y salen publicadas hay una dilación más o menos de 2 años. Entonces, la información certera que tenemos estadística, la última información certera estadística de las patentes son del año 2019. Y siempre la fuente que uso para este tipo de estadísticas es la WIPO, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que nuclea todas las oficinas de marcas y patentes del mundo y tiene la información justamente más exacta. En 2019 se presentaron 3.224.200 solicitudes de patentes en el mundo. 3.224.000. Si vemos de las cuales, si China presentó 1,5 millones, o sea, prácticamente la mitad de las solicitudes de patente presentadas en el mundo son por China, Estados Unidos 597.000 y Japón 313.000. Es decir, China, Estados Unidos y Japón nuclean, en definitiva, el mercado de patente, teniendo casi el 70% de todo lo que es el mercado de patentes a nivel mundial. A su vez, también en el gráfico de más abajo podemos observar cómo fue evolucionando el caudal, el número de solicitudes de patente en el mundo a lo largo de los últimos 15 años. Mientras que en el año 2005 estábamos hablando de menos de 2 millones de patentes al año, hoy por hoy ya superamos ampliamente los 3 millones de patentes. Es un número importante y lo que quiero dejarles en claro es que si bien en el 2019 sufrió una ligera baja el número de solicitudes de patentes en el mundo, lo cierto es que hace ya décadas y décadas que el número de patentes a nivel mundial está en franco crecimiento. A su vez, otro de los números también que quiero aclararles es que en el 2019, por ejemplo, se concedieron 1.500.000 patentes en el mundo. Quiere decir que se reconocieron y se otorgaron los derechos monopólicos que derivan de una patente. Y a su vez, y este número es un poco más choqueante todavía, en 2019 se estima que había alrededor de casi 15 millones de patentes vigentes en todo el mundo, ¿sí? Entonces, 3 millones solicitados, 1,5 millones concedidos, 15 millones de patentes en el mundo, pues ¿de qué van las patentes? ¿Qué son, sí, las patentes de las cuales hoy tanto estamos hablando y más en el contexto sanitario en el que nos encontramos? A ver,
¿Qué es una patente? Bueno, la patente es un derecho, definitivamente. Es un instituto de la propiedad intelectual que es un derecho. Pero lo fundamental y lo que quiero aclararles, y no se puede negar, es que la patente es un derecho de altísimo contenido comercial y económico para su titular. ¿Por qué? Porque lo que da la patente es el monopolio comercial durante un tiempo estimado, que son 20 años, pero el monopolio comercial de una invención. Me da el derecho a mí, como titular de esa patente, de explotarlo de forma exclusiva, de excluir a otros de cualquier acto de comercialización, fabricación, venta, importación, exportación, uso de lo que he patentado, que puede ser tanto un producto como un procedimiento que me lleve a un determinado resultado. Y entonces, el contenido económico que tiene y la importancia económica que tiene es enorme. En todas las industrias, estamos hablando de la industria farma, de la industria del petróleo, de la industria de las telecomunicaciones, que por lejos, hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con la tecnología de telecomunicaciones, etcétera, lidera ya desde hace años la corriente, digamos, lidera el patentamiento en el mundo. Y es un derecho que es territorial, ¿sí? El Estado a mí me da el monopolio durante 20 años para que yo explote eso en el territorio donde yo lo tengo protegido. Claro está que en virtud de tratados internacionales puedo proteger el mismo invento en muchos territorios al mismo tiempo, incluso con un poquito de dilación de aproximadamente 1 o 2 años, dependiendo. Pero bueno, digamos, la misma invención, lo importante es que la misma invención yo la puedo proteger en Argentina, en la Comunidad Europea, en China, y entonces puedo ir monopolizando diferentes territorios y regiones a nivel mundial. Es, en definitiva, entonces, un contrato entre el Estado y el titular de la patente y el inventor, sea empresa o sea quien fuere, ¿no? ¿Por qué el Estado me da a mí este derecho? Bueno, el espíritu, en definitiva, de la ley, de la legislación de patentes es: vos como inventor, como desarrollador, como investigador, invertís años y años y años de esfuerzo personal, de esfuerzo, digamos, humano, científico, económico. Cualquier investigación científica vale miles de millones de pesos, de dólares o de lo que fuere. Y entonces, yo te reconozco a vos, inventor, el monopolio durante el término de 20 años, porque una vez transcurrido esos 20 años, lo que contenga esa patente va a pasar al dominio público y entonces va a pasar a formar parte, sí, del acervo científico, de todo el patrimonio científico de la humanidad. Entonces, se supone que el sistema está previsto para que sea justamente una situación win-win, o sea, el Estado, la ciudadanía entera gana, porque después de 20 años eso pasa al dominio público, y el inventor que tanto investigó, desarrolló e invirtió tiempo y plata, va a obtener, entonces, en definitiva, también durante 20 años la posibilidad de explotarlo desde el punto de vista comercial. ¿Cuáles son los requisitos, entonces, para obtener una patente? Cualquier sistema de patentes, sea en la Argentina o en la mayoría de los países del mundo, requiere 3 requisitos básicos, que son estos que están acá abajo. Por un lado, la novedad mundial, por otro lado, la altura inventiva y la aplicación industrial. La novedad mundial quiere decir que eso, bueno, valga la redundancia, es novedoso a nivel mundial. Es decir, que no se encuentra en el estado de la técnica. Es decir, el estado de la técnica es toda la información científica o todos los desarrollos científicos que ya se hicieron públicos o que ya estaban hechos públicos al momento de solicitarse esa patente. Esa patente es novedosa si lo que yo estoy patentando, si el objeto de lo que estoy patentando no se ha solicitado, no existe divulgado en ninguna otra parte del mundo al momento en que yo solicito la patente. A su vez, otro de los requisitos es que tengan altura inventiva. Quiere decir que no tiene que ser obvio ni fácilmente deducible, no solamente obvio, sino fácilmente deducible para una persona versada en la materia. Estamos hablando de gente siempre, obviamente para mí algo químico tiene más que altura inventiva, soy abogada, pero si un químico revisa en definitiva la patente y ve que eso en definitiva es algo fácilmente deducible, pues entonces digamos que monopolio voy a reconocer sobre algo que era sumamente fácil, digamos, de descubrir o de inventar por cualquier otro. Y por el otro lado tiene que tener aplicación industrial. Esto es que la patente no protege invenciones meramente teóricas, artísticas,
cosas que no tengan realmente una concreta aplicación industrial. A su vez, nosotros tenemos, bueno, la ley 24481, que es la ley de patentes en la Argentina, pero no me voy a detener mucho, esto lo voy a pasar muy rápidamente, pero para decirles que por diferentes cuestiones, algunas de política patentaria, otras porque se considera que realmente no tienen novedad ni altura inventiva, etcétera, la legislación prevé determinadas cosas que no van a ser objeto de patentes, es decir, que no van a ser reconocidas como patentes. Por ejemplo, los descubrimientos, pues se supone que los descubrimientos son descubrir algo que ya estaba, pero en definitiva no tuve ninguna invención, no creé nada, destapé algo que existía. Entonces, los descubrimientos no tienen... no son patentables, las obras literarias, artísticas, estéticas, científicas, esas porque van por otro carril que ahora vamos a ver, los planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, las formas de presentación de la información, los métodos de tratamiento quirúrgico, es decir, los métodos de tratamiento aplicados al ser humano, métodos de tratamiento de vacunas y de esas cosas vamos a hablar después. Y después, bueno, toda clase de materia viva, material biológico y sustancias preexistentes en la naturaleza, las plantas y animales, las plantas no justamente porque también tienen otro régimen de protección, y cualquier otro tipo de invención cuya explotación en el territorio de la República Argentina se deba impedir para proteger el orden público, moralidad, la salud o la vida de las personas. Pensemos por ahí en algún tipo de invención que tenga por finalidad, digamos, poder ser utilizado, por ejemplo, con fines discriminatorios o que pudiera llegar, digamos, a atentar respecto de determinada parte de la población. A su vez, cuando uno solicita una patente, ¿qué necesita presentar? Bueno, determinada información, una memoria descriptiva, un resumen, todos los planos, dibujos, digamos, toda la información lo suficientemente clara y completa como para que una persona experta que esté leyendo esa tenga todos los medios y toda la información como para poder reproducir esa invención. Y en definitiva esto entonces va de la mano de lo que hablábamos respecto de por qué existen las patentes. Porque si yo como inventor no diera la información clara y completa cuando se me vence los derechos de patentes a los 20 años y el Estado quiera hacerse y el dominio público, eso caiga en el dominio público y queramos hacernos de la información, no nos va a servir de nada si me ocultaron información. Entonces las patentes tienen que ser claras y completas. Y si no es así, el examinador tiene la obligación de correr vista y si no se corrige, tiene que directamente denegar la patente por falta de claridad. A su vez, bueno, esto lo voy a pasar muy rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero el derecho de patente se diferencia de otro tipo de derechos que se nombran, algunos con los cuales se los puede confundir también, pero que son diferentes, no son exactamente lo mismo. El que más se le parece, el que está más cerquita de lo que es una patente, es el famoso modelo de utilidad. El modelo de utilidad es una disposición o una nueva forma, una herramienta aplicado sobre una herramienta, instrumentos de trabajo, utensilios o cualquier otro dispositivo aplicable a un trabajo práctico que tiene la posibilidad de mejorar la utilización, mejorar la utilidad, por eso modelo de utilidad, de una determinada herramienta. No llega a ser patente porque tal vez no tiene la altura inventiva para hacer una patente, pero es novedosa y tiene una aplicación industrial. El típico caso son, por ejemplo, mejoras en herramientas, etc. Después están los modelos y diseños industriales, ¿sí? Los modelos y diseños industriales no protegen la utilidad de una invención, sino la parte ornamental, es decir, la parte estética. Por eso puse un ejemplo de zapatillas. Uno de los típicos ejemplos de modelos industriales son los diseños de las zapatillas o los diseños de los autos, por ejemplo, los diseños de los envases de los perfumes para las mujeres, que a mí la verdad que me encantan los diseños. Entonces, la diferencia respecto del modelo de utilidad y respecto de la patente es que aquellos protegen la utilidad, el modelo industrial protege la ornamentalidad, que dependiendo que sea bidimensional o tridimensional, va a ser diseño industrial o modelo industrial. Por otro lado, tenemos el derecho de autor. El derecho de autor también ¿se acuerdan que la ley de patentes excluía específicamente lo que tenía que ver con las obras literarias, etcétera? Bueno, todo eso
queda bajo el amparo de otra legislación, que es la Ley de Propiedad Intelectual, la famosa 11723, que seguramente todos conozcan, y protege las obras, pero de carácter artístico. A ver, obras literarias, pueden ser libros, guiones, fotografía, cuadros, esculturas. El software está acá metido, ¿sí? El software está específicamente excluido del patentamiento, pero sí está previsto su protección a través del derecho autoral, que por lo que tengo entendido vamos a tener otro evento sobre eso, así que ahí se analizará más en detalle. Las variedades vegetales. Recordemos también que una de las exclusiones de los derechos patentarios son las son las plantas, pero las plantas tienen su propio régimen de protección, que es a través de lo que se llaman variedades vegetales, la protección de las creaciones nuevas de plantas, de las modificaciones genéticas que generan nuevos tipos de plantas, se pueden proteger a través de otro organismo, que es el INASE en Argentina. Hay otros tratados internacionales que aplican, como es el UPOV, y bueno, es todo un mundo súper interesante, pero que lamentablemente en el cual hoy no nos podemos detener. Después están también las marcas. La marca no tiene nada que ver con la utilidad, no tiene nada que ver con la parte ornamental. La marca es el signo distintivo que diferencia un producto o un servicio. Y por otro lado, tenemos el secreto industrial. El secreto industrial es, bueno, cualquier información confidencial que sea valiosa en tanto que se mantiene justamente de esa forma, secreta, de forma confidencial. A diferencia de todos los demás, el secreto industrial no se protege de ninguna, no es que no se protege, no se registra ante ningún organismo, justamente porque no tiene que hacerse, porque es válido en tanto que es secreto, y eso también es lo que permite justamente que el secreto pueda durar indefinidamente, siempre y cuando se mantenga las condiciones que garantizan que sea secreto. Entonces, nuevamente, volviendo al tema de las patentes, aquí una muy brevísima explicación de cómo es el trámite de solicitud o el trámite de obtención de una patente. Por un lado, hay que presentar una solicitud, que es obviamente acopiar un montón de información y documentación para presentarlo ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, ante la Oficina de Patentes propiamente dicha, que es la que se va a encargar de llevar a cabo esta tramitación. La solicitud, como decíamos, tiene que ser lo suficientemente clara, precisa, tiene que tener una memoria descriptiva, un resumen, un título, todas las figuras y diseños que sean necesarios para comprender, los ejemplos de realización, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que tener el 100% de la información necesaria para que eso se pueda, primero estudiar, segundo conceder y tercero, posteriormente usar y reproducir. Esa solicitud posteriormente pasa por una etapa de examen preliminar, donde el examinador que hace este tipo de examen, es un examen más que nada formal, va a confirmar que cumpla con los requisitos tanto formales como técnicos, es decir, que se comprenda bien, que esté la información necesaria, etc. Y si todo va bien, en 18 meses la solicitud de patente sale publicada. Se publica en los boletines que emite semanalmente el INPI. ¿Por qué se publica? Por esto tan importante, ¿sí? Que es la posibilidad de darle a terceros la chance de oponerse, de presentar objeciones dentro de los 60 días, aunque el INPI también acepta posterior, pero dentro de los 60 días, cualquier tercero que entienda que esa publicación, esa solicitud de patente publicada no cumple con los requisitos básicos de patentabilidad, recordemos que son 3, novedad mundial, altura inventiva y aplicación industrial, puede oponerse y presentar una objeción para que el examinador, que seguramente si la objeción es lógica la tendrá en cuenta, para que el examinador, cuando hace su propio estudio de patentabilidad, cuando le toca el examen de fondo, que es la siguiente etapa, pueda analizar si esas objeciones son atendibles o no y tenerlas en cuenta, por ejemplo, para denegar o conceder una patente. Si tiene algún tipo de objeción, ya sea por, digo, el examinador, si el examinador del INPI tiene algún tipo de objeción propia o quiere hacer suyas, digamos, las objeciones presentadas por un tercero, puede cursar una vista, ser evacuada. Si la vista es evacuada y satisfactoriamente, la solicitud de patente se concederá, si no se denegará. Y una vez concedida la solicitud de patente, hay que anualmente pagar un mantenimiento, que son las famosas anualidades de patente. Cada año que queda viva la patente, hay que pagar una anualidad que van increyendo los montos, pero son
nada, la verdad es que son muy bajos. Por ejemplo, en Argentina estamos hablando de 15.000 pesos alrededor por año. Entonces, eso es para mantener viva la patente. Si no se mantiene, la patente cae, ¿sí? Se considera caduca y se cae. ¿Cuánto demora el trámite desde la solicitud hasta la concesión? Un poco depende de la rama de la industria, es decir, de la rama científica de la cual se trate. Por ejemplo, en el caso de los farma, de toda la parte farma, puede demorar entre 6 y 8 años, por ahí otra, la agroindustria, la del petróleo, unos 5 años, pero bueno, en términos generales, a grosso modo, podemos decir que mínimo 4, máximo 9, 10 años, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que la solicitud de patente dura 20 años desde que se solicita. Entonces, gran parte de la vida de la patente se consume mientras está en trámite. Y mientras está en trámite, derechos monopólicos no tengo todavía, porque necesito que se me conceda para que se me reconozcan. Ahora bien, ¿quiénes pueden pedir las patentes? Bueno, personas físicas o jurídicas, sean nacionales extranjeras. Cualquiera, en definitiva, que tenga personalidad jurídica puede pedir una solicitud de patentes. ¿Quiénes son las que más piden? Bueno, obviamente las empresas, del rubro del que sean, las empresas, los centros de investigación, las universidades. Recordemos que en la mayoría de los países desarrollados, las universidades son los semilleros de la investigación y de la innovación, gobiernos también, inventores científicos y, bueno, en mucha menor medida, estudiantes. Ahora bien, ¿quiénes son los que realmente piden las patentes en el mundo? ¿Sí? Este gráfico es interesante porque vemos cómo en el 2019, por ejemplo, bueno, yo ahí marqué Latinoamérica, pero, por ejemplo, en Asia, ¿sí? El 81% de las solicitudes de patentes son solicitadas por residentes asiáticos, ¿sí? Es decir, en China, en Japón, etcétera, que son los países que lideran el patentamiento. El 80% de las patentes, más del 80% de las patentes que se presentan, las presentan los mismos asiáticos. En Estados Unidos alrededor del 44%, en Europa alrededor del 60%, y en Latinoamérica, ¿cómo andamos? Bueno, mal en Latinoamérica, el 15.3% de las solicitudes de patente que se presentan son únicamente de latinoamericanos, ¿sí? Y esta cifra no ha cambiado mucho a lo largo de los años, porque en el 2019 era de un 12%, casi un 13%, y perdón, en el 2009 era casi el 13% y en el 2019 el 15%, entonces vemos que realmente no hubo un avance significativo. Peor aún si vemos las que se concedieron. De hecho, solamente el 0.1% de las solicitudes de patentes que se concedieron en el 2019 en Latinoamérica son de latinoamericanos. O sea, menos de una patente cada 100 pertenecen a latinoamericanos. Realmente las cifras son preocupantes, por lo menos, y para mí claramente explicativas y ilustrativas de lo que está pasando con la innovación en Latinoamérica. A su vez también en el... Si podés resumir en 2 minutos lo perdón. que te quede. Sí. Gracias. Bueno, paso, estos después igual yo se los voy mandando. Este es importante para ver entonces en Argentina cómo andamos. Bueno, a diferencia del resto del mundo, Argentina está en una baja de solicitudes de patente, ¿sí? Solamente se presentan de esas 3.224.000 solicitudes de patente, en Argentina solamente se presentan menos de 4.000 patentes por año. Y lo más preocupante encima es que el número es tan baja. Los motivos por los cuales, bueno, acá hay que hacerse la pregunta, es que somos demasiado restrictivos al momento de conceder patentes y entonces desfomentamos las solicitudes de patente tanto para extranjeros como para argentinos, o por el contrario es que la Argentina económicamente, digamos, no tiene, comercialmente para el resto del mundo no tiene mucha utilidad y entonces a las empresas extranjeras no les interesa venir. Nos estamos cayendo del mapa. Dejo planteado esto porque lamentablemente no me puedo detener más, pero bueno, los números realmente son preocupantes cuando todo el resto de los países siguen subiendo. Y finalmente, esto me quiero detener, es el 25% de las solicitudes de patentes relacionadas, el 25% de las solicitudes de patente presentadas en el mundo están relacionadas con la salud, tecnología médica, biotecnología, fármacos, análisis médicos, etcétera. Es
sorprendente cuando uno saca, ¿sí?, la cantidad de patentes entonces de esos 3 millones que se presentan por año relacionadas con la salud. Y, a ver, esto, bueno, no tiene sentido. Paso a esto, que es lo último en lo que quiero detenerme, es, a ver, yendo más al tema de las patentes en la pandemia, ¿sí? Nosotros en el año 2020, cuando empezó la pandemia, hicimos un estudio muy interesante respecto de cómo fueron evolucionando las solicitudes de patente siguiendo, ¿sí?, lo que fueron las crisis sanitarias o las crisis de salud pública en el caso del ébola en el 2016, el SARS y el MERS. Y vemos cómo, en definitiva, ¿sí?, se intensificó notablemente la actividad de I+D una vez que se declara la crisis pública, ¿sí?, la crisis de salud pública, y en definitiva la cantidad de solicitudes de patentes opera como un termómetro, en definitiva, de la respuesta de la comunidad científica a una crisis particular, ¿sí? En el caso del ébola, un 70% a los 2 años creció. En el caso del SARS, se triplicaron las solicitudes de patente relacionadas con medicamentos, vacunas, etcétera, contra el SARS, y en el caso del MERS se duplicó. ¿Y cómo andamos ahora con el tema de la pandemia del COVID? Bueno, a principios del año pasado existían alrededor de 30 patentes candidatas patentes candidatas, digamos, preventivas para el COVID. Un año más tarde tenemos 267 vacunas en desarrollo, ¿sí? Esto es información del día de hace 2 o 3 días de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es obvio, claro, hay una pandemia mundial, la comunidad científica entera se volcó, ¿sí?, prácticamente entera se volcó a tratar de desarrollar esto. Entonces, finalmente, y acá le voy a pasar la palabra a Lorena. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Si tenemos un mundo de patentes enorme, vamos a tener un mundo de solicitudes de patentes enorme también en lo que refiere a las vacunas contra el COVID, y cómo o qué límites sí tenemos al derecho de las patentes como para garantizar efectivamente, por un lado, los derechos de aquellos que han invertido y siguen invirtiendo e invertirán en la investigación, pero también, por otro lado, privilegiar las cuestiones sanitarias urgentes y que no pueden dejar de ser atendidas, y qué herramientas prevé la ley, que las prevé también, prevé un sistema de licencias obligatorias, y a su vez también la ley específicamente prevé la posibilidad, sí, de que el Poder Ejecutivo puede, por motivos de emergencia sanitaria o de seguridad nacional, disponer la explotación de ciertas patentes mediante el otorgamiento de derechos de explotación conferidos por una patente. Es decir, existen ciertas condiciones previstas en la ley que nos permitirían justamente poder limitar temporalmente y de forma lógica el derecho de patentes de los titulares de esos derechos, de los inventores, privilegiando la emergencia sanitaria. Y bueno, lamentablemente no me puedo detener más, pero en principio ahora ya le cedo la palabra a Lorena para que siga su exposición. Dejo de compartir y te la dejé picando, Lorena. Muchísimas gracias, Cecilia. No, por favor. Después, con las preguntas vas a poder ampliar algunas cuestiones y bueno, ya le damos paso a Lorena, si estás ahí, y si Laura podés compartir la pantalla de la presentación de Lorena. Sí, avísenme cuando la vean y Lore, vos andame diciendo cuándo pasó. Yo ya la veo. Sí, se está viendo la pantalla y te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, cualquier cosa me avisan porque se me determinó. Dale. Los auriculares los estoy cargando un cachito. Bueno, en principio, por supuesto, agradecer la invitación de la red de periodismo científico, de todas las organizadoras detrás de este evento de hoy, por darnos la oportunidad, bueno, de presentar un poco nuestro trabajo y también el tema de los análisis, digamos, también políticos que hacemos desde la sociedad civil. Como se
explicó, yo soy abogada, especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual, soy agente de la propiedad intelectual y directora ejecutiva de una organización que se llama Fundación GEP, Fundación Grupo Efecto Positivo, que tiene trabajo acá en Argentina, pero a su vez también coordino la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos, la REDLAM, en donde distintas organizaciones de la sociedad civil trabajamos en conjunto, en una colaboración sur-sur, en materia de, bueno, contribuimos justamente a que la población pueda acceder a las tecnologías médicas que están bajo la protección, que muy bien explicó Cecilia, de la propiedad intelectual. Siguiente. Por favor. Sí, siguiente, por favor. Bueno, Cecilia explicó, no, quédate en esa. Cecilia explicó muy bien cómo es el sistema, cómo funciona este sistema. Yo voy a referirme un poquito al ámbito internacional también, que tiene que ver de dónde viene este sistema del acuerdo ATPI, que es el acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio, que se adopta por allá en los años, a mediados de los años 90, y bien se crea la Organización Mundial del Comercio. La idea de este acuerdo, que además es vinculante para todos los países miembros de la OMC, es, bueno, armonizar las leyes nacionales sobre propiedad intelectual e imponer unos ciertos, lo que se llaman estándares mínimos de protección de la propiedad intelectual. Esto significó que se reconociera propiedad intelectual sobre todas las áreas de la tecnología, incluyendo las tecnologías médicas, que es algo que, digamos, la mayoría de los países en desarrollo no teníamos la costumbre de tener estas patentes sobre medicamentos, o bueno, vacunas, cualquier tecnología médica que queramos referirnos. Entonces, por primera vez, significa que, bueno, países como Argentina tenemos que adoptar la ley, la Ley Nacional de Patentes, que, bueno, que hace que reconozcamos la propiedad intelectual y los monopolios sobre los medicamentos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué requiere este acuerdo de los estados? Siguiente, por favor. Bueno, como decía, armonizar la legislación y en todos estos temas que se refirió la oradora anterior, derechos de autor, marcas comerciales, indicaciones geográficas, modelos industriales, patentes, acá está resaltado porque yo me voy a referir específicamente a las patentes y a las patentes farmacéuticas. Siguiente. Bueno, este es el artículo del ATPIC, de este acuerdo internacional, que como les decía, dice, se van a otorgar patentes o podrán obtenerse patentes, todas las invenciones, como bien distinguió, no tiene que ser descubrimiento, tiene que ser algo realmente que se inventó, sobre productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología. Y con estos requisitos que marcaba Cecilia anteriormente, tienen que ser nuevas, no tiene que estar publicado, tiene que estar en el estado de la ciencia, tienen que ser nuevas, tiene que ser una actividad, tiene que también traer aparejada actividad inventiva, no puede ser algo obvio para un técnico en la materia y además susceptible de aplicación industrial. Este tema de aplicación industrial es muy importante para muchas patentes que estamos viendo que se están presentando últimamente. Por ejemplo, uno de los ejemplos de que no hay aplicación industrial es, por ejemplo, los métodos de tratamiento, que si bien nuestra Ley Nacional de Patentes hace uso de esta posibilidad que da el acuerdo ATPIC de excluir como materia patentable los métodos de tratamiento, en muchos países del mundo se pueden obtener patentes sobre métodos de tratamiento que no tienen aplicación industrial. ¿Por qué? Porque es la forma en que uno administra un medicamento y cómo eso reacciona en un organismo. Entonces, eso, ¿cuál sería la aplicación industrial? Siguiente, por favor. Bueno, acá esto lo explicó muy bien también Cecilia, pero rápidamente. Se trata de un título, una patente es un título de propiedad que el Estado concede a un inventor por un tiempo determinado, siempre que se den estas tres requisitos, ¿no? Cualquier producto o procedimiento es patentable,
esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, y permite entonces que ese titular de la patente, la idea detrás de esto es que las invenciones no queden en el ámbito privado, sino que en el ámbito público una vez que la patente se expiró. Estoy repitiendo, pero es importante resaltar estos conceptos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como decía, derechos exclusivos, comerciales, estos derechos impiden a otros que otros fabriquen, usen, vendan, y esto se efectiviza en la práctica cuando una compañía obtiene una patente y hay otra que fabrica eso que está patentado, lo que se hace es reclamar judicialmente al que está, digamos, violando los derechos conferidos por las patentes. Básicamente se efectiviza el derecho de esa manera, litigando, digamos. Bueno, y como ya se dijo, las patentes al crear por 20 años, y 20 años mínimo, decimos porque esto es lo que dice el ACPIC, pero por lo que vemos, la práctica del evergreening o abuso en materia de patentes farmacéuticas lleva a que se extiendan los monopolios sobre los medicamentos, haciendo pequeños cambios. Por ahí es un ejemplo un poco burdo, pero para que lo entendamos. Por ejemplo, un ibuprofeno, ¿no? Uno va a la farmacia a comprar un ibuprofeno, que ya está en dominio público, pero para que lo entendamos. Entonces el farmacéutico te dice, ¿quiere comprimido o quiere la cápsula que es de absorción más rápida? Entonces, es la misma droga, sí, la verdad que es la misma molécula, presentado de una manera o de otra. Bueno, lo que hacen las compañías farmacéuticas para extender los monopolios es, por ejemplo, en el caso del ibuprofeno, pedir 20 años sobre el comprimido, pero también pedir sobre la cápsula con esa absorción. Entonces, esa es la pregunta, o sea, ¿es nuevo? Y la verdad que no, porque es el mismo principio activo. ¿Tiene actividad inventiva? Y un técnico en la materia probablemente pueda transformar un comprimido en una cápsula. Entonces, ¿merece extender el monopolio por otros 20 años? O a veces se extiende por menos, pero quiero decir, o sea, pedir patentes sucesivas sobre las mismas drogas, esto es lo que más se está viendo. Y los monopolios, la otra reflexión es que llevan monopolio y exclusividad en un mercado, lo que lleva es a que las compañías farmacéuticas pongan los precios que mejor le convienen a sus intereses económicos. Siguiente. Bueno, ¿cuáles fueron las promesas? Porque esto es muy importante. ¿Cuáles fueron las promesas que se dieron detrás de este acuerdo internacional de la OMC, que es el ACPI, ¿no? Dice, bueno, necesitamos atraer, necesitamos innovación en materia, yo siempre voy a hablar de patentes farmacéuticas, en materia de tecnología médica, entonces necesitamos que los fondos privados se pongan o se inviertan, digamos, para el desarrollo, para estimular la innovación tecnológica en materia de salud. Y entonces, además, también que esto iba a estimular la transferencia de tecnología entre aquellos que la tienen y los que no la tienen. Y esto está en el ACPIC también. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué pasó? Varios estudios han demostrado que estos objetivos no se han cumplido satisfactoriamente. Siguiente, por favor. Y ustedes fíjense, estos son estudios, cualquiera puede ver ahí que son estudios del 2005, 2002, o sea, tienen sus años, pero lo que quiero marcar es que ni bien se adoptó el sistema, se comenzó a verificar que realmente estos fondos privados, esta innovación que se hace desde el sector privado, no traía realmente nuevas soluciones a los problemas de salud. Hay distintas publicaciones, por ejemplo esta que se publicó en Morgan Atoll en el año 2005, dice que apenas 68 de las 1.147 patentes que se otorgaron eran realmente innovadoras o cumplían con esos 3 requisitos, vuelvo a decir, de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Y así también hubo otras presentaciones. Esto ni bien comenzó a aplicarse el sistema. Siguiente, por favor. En realidad, entonces,
Tampoco hubo transferencia de tecnología, algo muy, muy importante en este momento de la pandemia, en donde hay escasez de vacunas, y tiene que ver con esto, con la falta de transferencia de tecnología. Pero lo que sí hubo, lo que sí se vio desde el principio de la adopción de este sistema, es que hubo una mayor concentración de la actividad innovadora en pocos países desarrollados, que ya tenían y producían esta tecnología. Pero los países en desarrollo seguimos dependiendo de esos países desarrollados. Siguiente, por favor. Bueno, este es un caso de, o sea, como yo decía, lo que las empresas farmacéuticas, me gusta llamar las compañías farmacéuticas, porque verdaderamente dejaron, cuando uno imagina, en general se dice laboratorio, ¿no? Pero en general, hoy en día, y a través de la aplicación de este sistema, la verdad que esos laboratorios ya no lucen más como laboratorios. Realmente son detrás de estas compañías farmacéuticas, están inversores especulativos, por ejemplo, como BlackRock, que conocemos muy bien por la deuda externa nosotros acá. Entonces, accionistas que digamos, pretenden rentabilidad de su inversión, ¿no? El sector privado invierte, pero pretende rentabilidad. Entonces, lo que ha hecho este sistema, lo que podemos decir, es transformar en mercancías los medicamentos, cuando en realidad deberían ser bienes públicos, porque sirven para prevenir enfermedades y también para salvar vidas. Y entonces lo que vemos es que estas compañías cotizan en la bolsa de Nueva York, y entonces según el precio del medicamento, según las ventas que se puedan hacer, lo mayor que le puedan sacar al mercado, entonces suben las acciones y suben las ganancias de los accionistas. Las compañías se deben a sus accionistas, y esto, bueno, es lógico en cualquier área, pero en materia de salud es realmente preocupante. Acá esta diapositiva muestra lo que llamamos evergreen, esta práctica que les contaba antes de repatentar lo que ya existe. Fíjense que este es un medicamento para el VIH-Sida. La primer patente que se da, que es la primera línea, ritonavir, que es el base, se tendría, digamos, vigencia hasta el 2014. Sin embargo, por distintas prácticas, tratar de pedir patentes sobre polimorfos, sobre otras combinaciones, o acá, por ejemplo, las formulaciones de tabletas estables al calor y demás. Fíjense que se puede extender el monopolio sobre ese medicamento hasta el casi 2027. Entonces, esto es lo que vemos. ¿Y hay innovación? No, se trata del mismo medicamento que ya existe desde los años 80. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, por favor. Lo que vemos, este es un cuadro comparativo que hicimos en relación a medicamentos para el VIH-Sida acá en Argentina, comparado con lo violetita, sería los medicamentos genéricos que fabrica la India sin patente. Voy a ver. Y fíjense la diferencia, ¿no?, del precio de los medicamentos patentados en Argentina frente al medicamento genérico. Esto lo que nos da, nos muestra es que realmente las patentes y los monopolios sobre los medicamentos lo que hacen es incrementar exponencialmente los precios y dificultan el acceso. Muchas veces, bueno, hay voluntad política en los estados de proveer medicamentos a la población, pero realmente es imposible de comprar, y esto cada vez se agrava más. Cuando cualquiera de ustedes ha ido, tiene obra social o algún familiar a requerir algún tratamiento, más que nada de cáncer y demás, que son tan caros que las obras sociales dan 1000 vueltas para tratar de no proveer. Siguiente, por favor. Bueno, y este es un gráfico muy, muy conocido, de cuando, que es de Médicos Sin Fronteras, de cuando se empiezan a tomar o adoptar o usar lo que se llaman las salvaguardas de salud, que también están en el acuerdo internacional y que tienen que estar en las leyes de patentes nacionales para poder, empiezan a poder fabricarse los genéricos,
como por ejemplo explicaba Cecilia, por licencias obligatorias, ¿no? Que es esta posibilidad de que el Estado permita la fabricación de genéricos por terceros que no son el titular de la patente, pagando una regalía, digamos, el titular no pierde. Bueno, sí, lo que pierde es el monopolio y la posibilidad de, digamos, esos precios exorbitantes, pero no pierde porque sigue cobrando regalía. Pero fíjense cómo bajó de 10.400, se ve muy bien, pero de 10.400 que valía un medicamento, se logró que bajara en un par de años el genérico a 295. El siguiente, por favor. Bueno, entonces acá referirme, pero muy rápidamente a las que son las salvaguardas de salud, porque, digamos, hasta ahora, lo que les vengo contando es bastante deprimente, ¿no? Porque vemos que, digamos, hay un sistema que no es favorable a la salud. Nosotros decimos las tecnologías médicas nunca deberían haber estado en la Organización Mundial del Comercio, porque no son mercancías, debieron ser tratadas de otra manera. Desde que se empezó digamos, a esperar que, digamos, el sector público invierta en tecnologías médicas, los estados se retiran. Esto es parte también de un sistema neoliberal más global. Por ejemplo, el Fondo Monetario tiene también su parte. Cuando nos endeudamos, luego no tenemos posibilidad de invertir. Entonces los estados se corren y quedan en un rol prácticamente de comprar tecnologías caras del sector privado y depender. Y esto está siendo muy terrible hoy en momentos de la pandemia. Nosotros hace muchos años venimos trabajando con este tema, pero hoy la pandemia nos muestra justamente más todavía y atrae a los medios de comunicación este problema. Pero bueno, entonces les decía, dentro del sistema de internacional, que también después tiene que estar en el ámbito nacional a través de las leyes, tiene lo que llamamos salvaguardas de salud, o que habitualmente se las llaman flexibilidades, ¿no? Que es la posibilidad, primero y básicamente, es que se examinen las solicitudes. Hay países como el nuestro que hemos adoptado lo que se llama las guías de patentabilidad y que la verdad que excluyen de ser patentables los meros desarrollos incrementales. Por ejemplo, esto que les contaba, un mero cambio de formulación en un medicamento que ya existe, eso no es patentable, eso dice nuestra guía de patentabilidad. Por ejemplo, las combinaciones de drogas ya existentes, es algo que se usa mucho para VIH-Sida, de tomar el famoso cóctel, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Estaban las drogas separadas, bueno, las juntan y piden otros 20 años por combinaciones de drogas que ya existían. Las guías de patentabilidad argentinas dicen: esto no es patentable. O sea, los criterios de patentabilidad rigurosos en materia de patentes farmacéuticas son muy importantes. Argentina tiene un modelo que ha adoptado que es realmente excepcional y muy efectivo para poder rechazar. En 2012, cuando se adoptaron las guías de patentabilidad, el INPI argentino publicó un informe en el cual daba cuentas de que el 90% de las patentes farmacéuticas, que por supuesto eran extranjeras, ¿no? Solicitudes de patentes básicamente provenientes de Estados Unidos, Europa y Japón, no cumplían con los requisitos de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial. Solo el 10% eran, digamos, patentes otorgadas. Con lo cual, estas guías de patentabilidad están siendo muy importantes en la Argentina. Y también esto de las observaciones de terceros, que es la posibilidad, ¿no?, de oponerse, como ya explicó la compañera antes. Bueno, están... Lorena, te quedan 2 minutos, si podés ir redondeando y después ampliás con las preguntas. Bueno, por favor, entonces vamos a pasar. Esto solamente lo que voy a decir es que nuestra Ley Nacional de Patentes, el artículo 28, permite las oposiciones de terceros. Nosotros como Fundación GEP hemos estado haciendo este trabajo desde hace más de 10 años y, por ejemplo, fíjense, la primera línea, por decirles, que es una combinación que, como les decía, las guías dicen que no son patentables. Nosotros hicimos la oposición, pusimos argumentos y pruebas en el INPI para colaborar, y fíjense que una vez rechazada, entre 2015 y 2017, el Estado argentino, por poder comprar el genérico, o sea, sustituir, digamos, el que tenía o pretendía la patente a el genérico, hicimos un ahorro de $118 millones, lo cual es mucho dinero, ¿no les parece? Siguiente, por favor. Bueno, este lo voy a pasar rapidito, el Remdesivir, creo que todo el mundo lo conoce, es un medicamento que en principio
era muy promisorio, se mostraba muy promisorio para tratar el COVID. Y nosotros, bueno, esta experiencia que venimos aplicando a otras enfermedades como la hepatitis, el VIH y demás, lo aplicamos y entonces estuvimos trabajando en las 7 solicitudes de patente que encontramos que la empresa estadounidense Gilead había presentado en Argentina para obtener monopolio en nuestro territorio y, bueno, cobrar los precios. Por favor, siguiente. Bueno, déjenme, por favor, mostrarles el precio. Miren la última columna. Este es el Remdesivir. Fíjense que cuando esto estamos hablando, abril, mayo del 2020, cuando la pandemia estaba a full apareciendo y estábamos aprendiendo un montón, la Universidad de Liverpool presentó un estudio sobre el costo de producción, que no es lo mismo que el precio, el costo de producción de este tratamiento Remdesivir. Entonces dijo, $6 es el costo de producción. Y ustedes fíjense, Gilead, la empresa que pretendía las patentes, $2.340 pedía. Sin embargo, permitió que algunos fabricantes de genéricos de la India fabricaran el genérico, pero no para Argentina, no para ninguno de los países de Sudamérica podíamos comprar, o sea que esto también es algo que la industria hace, permite la fabricación de genéricos a través de estas licencias voluntarias, pero lo que hace es decirle a ver a quién, o sea, quién puede producir y quién puede consumir, digamos. Y fíjense que hasta $224 se podía obtener el genérico. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las oposiciones que nosotros presentamos por Remdesivir acá en Argentina, que están pendientes de resolución, con la idea de obtener un precio, de poder fabricarlo acá en Argentina y que tenga un precio mucho mayor, mucho menor, quiero decir, que el que ofrece Gilead, y también como una fuente de provisión para toda la región. Siguiente, por favor. Bueno, y acá nos vamos un poco a es muy modesto nuestro estudio todavía, porque nosotros tenemos experiencia más que nada en medicamentos, no tanto en vacunas, pero bueno, lo que encontramos allá desde el principio es que existían 188 patentes directamente asociadas con las vacunas anti-SARS y anti-MERS, que son las bases sobre las que se trabajó para el SARS-CoV-2. Siguiente, por favor. Y acá lo que vemos dentro de las patentes biológicas, para mostrar que realmente porque son biológicas las vacunas, dentro de las patentes biológicas, las vacunas, fíjense que llevan una gran porción de las patentes sobre biológicos. Por favor, el siguiente. Bueno, acá esta de las vacunas que más hablamos, AstraZeneca, Sputnik, bueno, un poco para mostrarles en qué países tienen registro sanitario. Siguiente, por favor. Bueno, y en esta me voy a detener en la parte rojita, que es esta Moderna, ¿no? Nosotros todavía estamos investigando a ver cuáles de las digamos, todas las vacunas que se están accediendo, todas tienen patente. El tema es cuál es, porque claro, en un mundo donde existe este acuerdo internacional y existen las patentes, sería muy naif no pedir una patente. Por ejemplo, no sé, el Instituto Gamaleya, por supuesto que pidió su patente. El tema es qué hace el Instituto Gamaleya en el mundo, si va país por país a pedir monopolio, o si, bueno, la mantiene como, bueno, es de propiedad, de su propiedad. Acá tenemos, por ejemplo, Moderna. Nosotros encontramos 3, dice, otro comportamiento totalmente distinto. Moderna pide patente, pero además acá en Argentina presentó 3, y de las otras no encontramos todavía en Argentina. Y si ustedes ven en el precio, que es la última columna, fíjense la diferencia de precio que hay cuando se pide la patente de cuando, por ejemplo, la de AstraZeneca, que se está haciendo un acuerdo para la producción entre Argentina y México, de $4 a $7 versus 32, 37, y hasta se ha hablado de mayores precios sobre la vacuna de Moderna, Pfizer y demás. Siguiente, por favor. Bueno, me quedan 2 o 3 diapositivas. Pido, por favor, licencia para poder terminar, porque esto es lo que a mí me parece que es importante. Dale. Entonces,
estábamos hablando que esto viene del nivel internacional y de la Organización Mundial de Comercio. Ustedes fíjense que cuando empieza la pandemia, empiezan a buscarse soluciones desde la Organización Mundial de la Salud, lo cual está muy bien, pero la verdad que no es el organismo que tiene competencia en materia de salud para cambiar estas cuestiones de los monopolios sobre las tecnologías médicas. Donde hay que ir a debatir este tema es justamente la Organización Mundial del Comercio. Y fíjense que ustedes que en julio del 2020, ya Sudáfrica, en una de las reuniones del Consejo de ADPI, que es donde se reúnen los países para ver el monitoreo del cumplimiento de este acuerdo internacional que les hablaba desde el comienzo. Y Sudáfrica, en representación de los países menos desarrollados, realizó una intervención donde detalló que realmente las patentes y otros derechos de propiedad intelectual estaban siendo un obstáculo para acceder a los insumos y tecnologías en salud. Y solicitó al organismo, a la Organización Mundial del Comercio, que adopte medidas políticas y legislativas para asegurar que estos derechos no iban a convertirse en una barrera para acceso a medicamentos, diagnósticos, vacunas, etc. La idea, entonces, de esta propuesta, que finalmente se hace formal en octubre del 2020, es que las tecnologías médicas sean tratadas como bienes públicos. Y la propuesta lo que está planteando es sobre las tecnologías para COVID, mientras tanto dure la pandemia, o sea que no estamos hablando de que se está planteando que se desmantele totalmente el sistema internacional, pero que sí, mientras dure este periodo de pandemia, los países puedan fabricar sin sentir la amenaza de estar violando derechos de propiedad intelectual. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ahí Sudáfrica encuentra apoyo en India, entonces fueron ambos países en el 2020, en octubre, fueron a presentar y además también lograron que 57 países patrocinen esta propuesta y hoy cuenta con el apoyo de más de 100 países miembros de la OMC. Es decir, esto se extendió. Nosotros como Fundación GEP hemos trabajado este tema con el gobierno argentino. El gobierno argentino en principio tenía ciertas dudas por represalias económicas que podían surgir y con esta negociación con el Fondo Monetario y con otros deudores o acreedores, mejor dicho, que tiene la Argentina, podía verse, pero finalmente aceptaron y se sumaron a estos países, y esto es muy importante porque Argentina está pidiendo en la OMC que se dé esta suspensión de derechos de propiedad intelectual, vuelvo a decir, mientras dure la pandemia y para las tecnologías de COVID. El número de fallecidos en el mundo cuando se hizo la presentación de esta propuesta en octubre del 2020 era 1 millón. Hoy hay más de 2.7 millones de personas fallecidas. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto tiempo más? Y ustedes fíjense que los mismos países que bloquean, porque esto no se ha podido decidir, más allá de que el organismo tiene un estatuto que permite que si se obtienen las 2/3 partes de los votos de los miembros, se puede adoptar una resolución como esta. La waiver está también, o la suspensión de propiedad está dentro del acuerdo, y fíjense que 10 países, que son los que concentran el 75% del total de las dosis que se produjeron hasta la fecha, se han quedado solo esos 10 países con las vacunas, mientras más de 130 no han recibido ni siquiera una dosis. Siguiente, por favor. Entonces, Lorena, si podés cerrar ya en 1 minuto, así ya podemos ir a algunas preguntas. Sí. En este cuadro solamente mostrarles quiénes son los que están. Los de rojo son los que se oponen, los de verdecito son los que apoyan. Siguiente. Y este otro cuadro es muy importante de ver porque coincide. Ustedes fíjense cuándo los países van a poder vacunar o acceder a las vacunas. Los países ricos van a tener acceso mucho antes que los otros. Fíjense, para el finales de 2021 se muestra este cuadro. Los que están en verde van a poder haber vacunado toda su población, la cantidad que es necesaria para inocular a la población. Y sin embargo, los que están en rojito, que son los que están pidiendo la mayoría de esta suspensión de derechos, recién van a poder empezar a acceder a partir de 2023. Ya termino.
Siguiente. Bueno, y esta es la última diapositiva. Que bueno, mientras todo esto se debate, se está planteando esto de lo que se llama la tercera vía, ¿no? Que son las licencias voluntarias. Que no solamente se sumaron estos países que nombro ahí, y que piden que, bueno, que se resuelva en el mecanismo COVA, visita, que es voluntario para las empresas. La directora de la OMC también ha pedido que las empresas voluntariamente cedan esos derechos a propiedad intelectual, lo cual no está pasando y es muy raro que pase, porque, bueno, vemos a los extremos que estamos llegando y no hay transferencia de tecnología, por eso no se está aprovechando la capacidad mundial que tenemos instalada o la que podemos instalar para producir vacunas para que todos sean vacunados lo antes posible. Creo que ya... muchas gracias y quiero cerrar con una frase de un activista, un farmacéutico, pero activista colombiano, que él dice: algún día recordaremos a las patentes farmacéuticas como hoy recordamos a la esclavitud. Muchas gracias y le pido disculpas por haberme extendido en el tiempo. Muchas gracias, Lorena. Bueno, la idea es abrir ahora algunas consultas y les aclaro un tema que casi me olvido, me pidió Laura de Clark que lo mencione, que es que se respeta la privacidad de los datos de quienes participamos en esta jornada. No sé, Laura, si lo querés decir mejor, porque lo tenía anotado por ahí. Y ya arrancamos con las consultas. A ver si logro leer en el chat. Matías, querías hacer una pregunta. Dale, desmuteate y hacela a viva voz. Gracias, muy interesantes las presentaciones. Me quedan, tengo varias preguntas, pero a ver, una de las preguntas sería, por supuesto que uno tiende a simpatizar con la última postura en términos de pensar que las patentes alientan monopolios y limitan el acceso a tecnologías de salud. Pero ¿cuál piensan que sería el camino alternativo o la vía alternativa para favorecer o estimular la innovación sin un sistema de patentes? Ahí Laura, o Lorena, sí, o Cecilia, la que quiera. Yo me anoto, pero que empiece alguien. Empiezo y después te paso la palabra. A ver, un mundo sin patentes se me antoja medio imposible hoy día. Llamémosla patentes o llamémosla como, pongámosle el nombre que querramos ponerle. Lo cierto es que el sistema de patentes está previsto justamente como explicamos tanto Lorena como yo, está previsto para dar una recompensa en definitiva económica y comercial a aquel que ha invertido, investigado, desarrollado y contribuido en definitiva al crecimiento y al desarrollo científico en una determinada área. Yo soy defensora del sistema de patentes, yo creo que el sistema de patentes es correcto y aplicado correctamente y sin caer ni en un exceso por defecto ni en un exceso por exceso, el sistema de patentes bien entendido contribuye realmente a la investigación, evita investigaciones redundantes, por ejemplo, y realmente contribuye al crecimiento y al desarrollo tecnológico. Lo que sí definitivamente hay que ser muy cuidadoso cuando se estudian los requisitos de patentabilidad. Fundamentalmente, cuando se estudia que una patente sea novedosa y que tenga altura inventiva. Lorena mencionó las famosas directrices que en el 2012 adoptó la Argentina. Son directrices sumamente restrictivas.
Ella las comentó con un sentido positivo. Mi visión no es tan positiva como la de ella. Para mí son demasiado restrictivas y en definitiva lo que hacen es... a ver, en el fondo las empresas de afuera siguen pidiendo las solicitudes de patente, transitan todo el proceso de patentamiento y cuando llegan al momento de la concesión las patentes les es denegada y en definitiva lo que ellos presentaron termina por vía patológica, pero termina cayendo igual en el dominio público, digamos. Hoy por hoy, bueno, es claro, es conocido todo lo que es la pelea, digamos, entre los laboratorios nacionales y los laboratorios extranjeros, porque los laboratorios extranjeros obviamente quieren patentar y los nacionales quieren aprovechar el conocimiento de los de afuera para producir localmente. Es un tema que da para muchísimo debate, pero yo creo que, por eso digo nuevamente y para redondear, un sistema de patentes bien entendido, usado de forma prudencial, sin excesos, ni en patentar cualquier cosa, que tampoco está bien, pero tampoco no dejar patentar nada. Y hay una realidad, y es que la mayoría de las patentes vienen de Estados Unidos, de Japón, de Asia, y de la Comunidad Europea, lo que tiene que ver, digamos, con patentes de vacunas y patentes médicas, fundamentalmente de Estados Unidos y de Europa. Y la mayoría de las patentes vienen de ahí porque son los que investigan, ¿se entiende? Digamos, si nuestras investigaciones estuvieran a la altura en cantidad, no digo en calidad porque la calidad de la investigación médica argentina y farmacéutica argentina es muy buena, pero si nosotros investigáramos, dedicáramos los recursos que dedican las empresas, las universidades y los estados nacionales de esos países a investigar, probablemente también tendríamos la misma cantidad de patentes, digamos. No necesariamente una gran cantidad de patentes quiere decir que ellos monopolizan en perjuicio nuestro. Tal vez tengamos que hacer una lectura desde otro foco y decir, bueno, tal vez ellos tienen tanta cantidad de patentes porque son los que dedican miles de millones de dólares a la investigación y nosotros lamentablemente no podemos hacerlo y no podemos hacerlo no porque no querramos, digamos, no podemos hacerlo porque no están los fondos, básicamente. Las universidades no tienen fondos, es impresionante, nos la pasamos viendo solicitudes de patente de universidades de afuera acá en Argentina, pero no hay una solicitud de... Bueno, hay algunas, digamos, pero prácticamente no hay universidades argentinas que patenten. En todo el mundo las universidades son realmente los semilleros de patentes. Acá no. Hay muchísimas patentes de estados nacionales. Y acá en Argentina, la Argentina no patenta, es más, es una pena. El CONICET muchas veces no tiene fondos, hace desarrollos y no tiene fondos para sacar su invento y protegerlo en otras partes del mundo. Entonces, solicita la patente acá en Argentina, que muchas veces después no tiene fondos para continuar, entonces la patente termina siendo denegada, desistida, etcétera, y mucho menos entonces tiene fondos para sacar esa inversión afuera. Entonces, todo el fruto de todo lo que podría, y pensémoslo desde los investigadores argentinos, digamos, todo lo que podría usufructuar la Argentina, su investigación, no lo puede hacer porque no tiene los 50.000, 100.000 o lo que sea dólares para salir a patentar esa invención en el resto del mundo. No sé, Lorena, si también querés aportar algo a esta misma pregunta. Sí, por supuesto. Y yo vuelvo a insistir con esto de que no es facilismo, caer en facilismo. Hace muchos años, ya 26 llevamos, 27 de la aplicación de este acuerdo internacional que nos impone propiedad intelectual sobre las tecnologías médicas, y la verdad que no ha habido real innovación. O sea, como repito, la mayor parte de las patentes que se piden es para extender monopolios sobre medicamentos que ya existen, haciendo pequeños cambios de formulación, polimorfos, combinaciones, digamos. Y esto no es nuevo ni tiene actividad inventiva, o sea, las guías de patentabilidad, porque estamos hablando de la salud. Yo entiendo que cuando uno tiene una visión de las patentes en general, bueno, para cuestiones que no son de salud puede llegar a funcionar, pero para lo que es salud no podemos sujetar la salud pública, que es lo que nosotros representamos, a los intereses económicos de estas empresas. Y la verdad que
hay otras alternativas. Se han debatido modelos de incentivo de la innovación, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que también países de Europa y Estados Unidos están bloqueando hace años, que es tener un modelo con inversión pública y un fondo internacional con inversión pública y que todos los países puedan poner recursos según su Producto Bruto, un porcentaje del Producto Bruto de cada país, y que entonces a partir de ese fondo, desde lo estatal sería, ¿no? Desde la parte de la participación del Estado en el desarrollo de las tecnologías médicas, se puedan no generar patentes y monopolios, sino tecnología que sea libre, de libre acceso para todos los países del mundo. Esto no se quiere, por supuesto, los países de donde provienen la industria que obtiene las patentes, que como bien lo dice la compañera, y lo dije yo, es Estados Unidos, Europa y básicamente también Japón, esta discusión en el marco de la Organización Mundial de la Salud, que además tiene un artículo en el estatuto que puede hacer un tratado vinculante como fue la del tabaco, no es que no es posible, esto se viene bloqueando. Entonces, si ustedes me preguntan, yo creo que tiene que haber un mercado mixto. Yo no creo que solamente tiene que ser estatal el desarrollo de tecnología, pero tampoco esto de que solamente lo privado, que los gobiernos en este ámbito de pandemia estén, por favor, pidiéndoles, rogándoles, porque no me diga que no han visto en los medios, por ejemplo, a la presidenta de la Comisión Europea. Ellos mismos son los que apoyan este sistema y no les están entregando las vacunas. No les están entregando las vacunas. Entonces, digamos, este sistema no está sirviendo ni para los países menos desarrollados, que eran los primeros que cuando este sistema se empezó a implementar, dijeron, uy, pobre estos países porque no pueden acceder por los precios que se generan. Bueno, los países de renta media tampoco. Y los países ricos hoy están teniendo, o sea, tampoco están pudiendo comprar las tecnologías, porque el abuso, vuelvo a decir, este modelo de compañía, no de laboratorio, de compañía que cotiza en la bolsa de Nueva York, lleva a que esto se vaya a niveles que ni siquiera los gobiernos pueden manejar. Y entonces, digamos, a mí me parece que si no hubiera, porque también ahora, yo vuelvo al Fondo Monetario, si nosotros tenemos una deuda semejante como la que se ha obtenido durante los últimos años de gobierno anterior, por supuesto que no vamos a tener para darle al CONICET, para darle a las universidades, no vamos a poder invertir, pero eso es parte del modelo, digamos. Este acuerdo internacional es parte de un modelo neoliberal mucho más amplio, que mientras nos endeudamos, dependemos, no podemos invertir, porque no es que no tenemos capacidad, no sé, en Perú, en Colombia, no hay capacidad de profesionales preparados para poder fabricar o desarrollar. Es que no hay fondos y eso se debe justamente a que los estados se han retirado. Así que este fondo internacional podría llegar a ser para desarrollo de tecnología que sea libre y no bajo monopolio, podría llegar a ser una posibilidad de salir de este sistema. Gracias, Lorena, y gracias, Cecilia. No sé si tienen alguna pregunta más que quieran levantar la mano o anotarla en el chat. Yo tengo una pregunta práctica y ya iríamos cerrando para terminar 12 y algo. Mi pregunta es si ya efectivamente se han otorgado patentes por las vacunas para el SARS-CoV-2 o simplemente se solicitaron. Y después también ver si todas las vacunas que están hoy en danza merecen una patente o algunas, como mencionó Lorena, como están basadas en las vacunas para el SARS y para el MERS, que no son tan innovadoras como esta de ARN, por ahí no todas merecerían una patente. Sí, yo por ahí a esa pregunta referirme a los plazos que
que Cecilia planteó, que bueno, cuando se presenta una patente, por lo menos 1 año y medio hasta que se publica, y luego para el examen lleva su tiempo, con lo cual lo que hay en este momento es básicamente solicitudes, pero que todavía no están otorgadas. El tema es que es retroactivo, cuando se otorga la patente es retroactivo al momento en que se pidió, más allá de esto que planteaba la compañera, yo diciendo de que mientras la patente está en examen no hay monopolio, es verdad, no hay un monopolio, pero sí un monopolio de hecho, que desalienta a los genéricos a entrar al mercado, porque después, si esa patente se otorga, pueden llegar a ser demandados por daños y perjuicios por haber utilizado esa tecnología que luego se patentó. Así que, básicamente eso, y decir también que la ciencia básica en general se hace en las universidades, y después se hacen transferencias a estas empresas, bueno, que ya describí muy bien, que son las encargadas de hacer los ensayos clínicos, y que la inversión que hacen se ha aprobado en 1 año de venta del producto que se trate en Estados Unidos, se recupera toda la inversión, porque tampoco hay transparencia de parte de las empresas de cuánto es lo que se invierte en desarrollar un medicamento. Hay instituciones públicas como de DNDi que desarrolla para enfermedades poco frecuentes o desatendidas, y habla de 250 millones de dólares se puede obtener una nueva tecnología versus miles de millones que son los datos que dan las compañías farmacéuticas. Así que, eso es mi comentario por el momento. Sí, y yo quisiera agregar que probablemente, si por ejemplo en Argentina se presentara una solicitud de patente de una vacuna que previniera exitosamente el COVID, por aplicación de las restricciones de patentamiento, las famosas directrices que nombramos, digamos, de patentamiento del INPI, probablemente esa patente no sería nunca concedida. Con lo cual, en el fondo, hoy por hoy, como están las cosas en Argentina, la discusión se torna un poco teórica, digamos, lamentablemente, porque difícilmente, seguramente si se presentó hoy, empieza a transitar en 2 años salga publicada, etcétera, en 6, 7 años va a ser estudiada y cuando sea estudiada probablemente por aplicación de las directrices de patentamiento sea rechazada. Con lo cual, en el fondo, digamos, patente en la Argentina probablemente no haya. Patente en el mundo seguramente haya, no me cabe la menor duda, ya hay unas cuantas solicitudes, si bien todavía no se hizo disclosure porque están todavía todas en periodo de secreto, digamos, la patente hasta que se publica es secreta, entonces difícilmente tengamos hoy por hoy acceso a esa información, digamos. Respecto de las anteriores pandemias que hubo, como fue la del ébola, la del SARS del 2003, ¿no? Y la del MERS, sí, efectivamente hubieron patentes, patentes que fueron exitosamente concedidas en el resto de los países y que hoy por hoy todavía se encuentran algunas vigentes, obviamente. Habrá que ver si después por ahí el día de mañana, si una de las patentes del COVID ahora llegara a incluir, por ejemplo, algo que ya se encuentra en otra patente, etcétera. Bueno, habrá patentes dependientes una de la otra, pero bueno, en el fondo probablemente en 1 o 2 años tengamos efectivamente patentes concedidas contra el COVID. Y si me preguntan a mí, Dios quiera y ojalá, pero... Yo quisiera ahí decir algo, o sea, la verdad que sería excelente que no hubiera patentes sobre vacunas para el COVID en Argentina, porque eso significaría que por ejemplo, Pfizer, por hablar, por un ejemplo, Pfizer tendría el monopolio en Argentina. A ver, nosotros tenemos una gran capacidad en el sector privado farmacéutico argentino de fabricar biológicos. De hecho, MagScience, con este acuerdo de transferencia de tecnología de AstraZeneca, de Oxford AstraZeneca,
hemos producido el principio activo para la vacuna de AstraZeneca, la mandamos ahora para que sea envasada y demás en México. O sea, de eso es lo que estamos hablando, que no haya patentes, que no haya monopolios, que no haya exclusividades, para que podamos usar, y nosotros también tenemos en el ámbito del sistema público, de laboratorios públicos, también tenemos capacidad instalada para hacer biológicos. O sea, si se liberara, digamos, la tecnología, si hiciera real la transferencia de tecnología, nuestros laboratorios, ya sea el sector público como el sector privado, podrían fabricar vacunas. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que exista una patente que bloquee la posibilidad de que nosotros ejerzamos la soberanía de producir para que nuestra población pueda ser inoculada? O sea, digamos, esta es la cuestión. Lo que están haciendo las patentes hoy en día es bloquear que todo el mundo que tiene capacidad pueda producir. Sí. Eso es lo que debemos terminar entendiendo. Lorena, una consulta. En el caso de los laboratorios, tipo Pfizer, AstraZeneca con Max Science, lo que hubo fue un acuerdo por fuera de lo que es una patente. No es que se licenció la patente para que el laboratorio la produzca. ¿Esto no podría ocurrir más a menudo? No sé, las vacunas que se están fabricando en la India, ¿no son bajo este tipo de acuerdos, haya patentes o no? Esto para ir cerrando, porque ya el tema de, o sea, lo que contiene una patente es la tecnología. O sea, dijimos, de productos de procedimiento, de producto final, donde se describe la molécula, o de cómo llegar a ese producto. Entonces, lo que por lo menos nosotros sabemos es que la de AstraZeneca Oxford se desarrolló en la Universidad de Oxford, pero la Universidad de Oxford no tiene la capacidad de hacer los ensayos clínicos. Entonces hizo un acuerdo de transferencia de tecnología de esa patente a AstraZeneca, que se encargó de hacer los ensayos. Y una vez que, digamos, estos dijeron, bueno, nosotros no lo queremos hacer con fines de lucro, entonces empezaron a hacer algunos acuerdos de licencias voluntarias o transferencia de tecnología, como la que se hizo acá, donde interviene el gobierno de Argentina y de México, y además también el sector privado, Max Science, y bueno, no me acuerdo el nombre del laboratorio de Slim en México, o sea, público-privado. Y tengo información, que me la anoté acá para no olvidarme, que la India está fabricando, tiene acuerdo para fabricar, pero por supuesto que esto es autorizado por la empresa detentora o que ha presentado su patente, pedido de patente. Tiene de COVAX y tiene Sputnik, AstraZeneca, y tiene en proceso un acuerdo con Janssen & Janssen, ¿no? Porque la India tiene mucha capacidad de producción y podría ser un gran proveedor para los países en desarrollo de las vacunas, porque además esto no es vacunar una vez, sabemos que son 2 dosis, no sabemos cuánto dura, digamos, y es importante ampliar, pero ¿qué ha dicho la India? La India está en una curva ascendente de contagios y muertes, con lo cual lo que ellos han dicho, y esta información que yo recibí ayer, es que hasta mayo o junio no van a producir sino para uso de su propia población, con lo cual ahí ya tenemos restringido una fuente importante para los países en desarrollo. Pensemos, si no queremos pensar, no sé, en la región de Latinoamérica, que tenemos por ahí otro nivel de... Pensemos en África. África, esto puede llevar, esto ya lo dijeron los representantes de India y Sudáfrica, que están con esta suspensión en la OMC, han dicho nos va a llevar 4 o 5 años vacunar a la población en general. Entonces, que se vacunen los países ricos, porque tienen las empresas, porque tienen la tecnología, porque tienen las patentes, y porque ellos indican a ver quién puede fabricar y quién no. Las cepas, las nuevas variantes, se van a desarrollar en el sur global. Y finalmente van a terminar también, o sea, que es como un sinsentido realmente pensar que vacunándose solos ellos, salvo que hagan un muro, no sé, yo he visto películas de ciencia ficción donde realmente se hace un muro y viven unas personas adentro y otros que parecen unos pobres harapientos que están fuera de ese muro. O sea, es verdaderamente, para mí, es verdaderamente inaceptable que esto esté pasando.
El tema es que, claro, las empresas farmacéuticas para ellos, para sus ganancias, les está este sistema funcionando muy bien. Y yo pienso que se están negando a que se haga solo para la pandemia y solo mientras dure la pandemia, porque justamente si funcionara, que no que no se efectivicen los derechos de propiedad intelectual, esto después se extendería para el resto de las enfermedades, ¿no? Porque esto atraviesa todas las enfermedades. Entonces yo creo que lo que están haciendo es resistir a eso. Y lo último, a mí me parece que también la Organización Mundial del Comercio tiene que ver que defendiendo, o sea, resistiéndose y defendiendo al sector farmacéutico solamente, lo que está haciendo es desatender al resto de los sectores de la economía. Nosotros, por ejemplo, vemos la aviación, la gente no puede viajar, las empresas de aviación se están quebrando. Entonces, ¿por qué la OMC sigue sosteniendo a la farmacéutica y no el resto de la economía? Esto, si no les importan las vidas, como yo dije, había 1 millón de muertos. Ahora ya hay más de 2,5 millones de muertos en el mundo. Si no les importan las vidas, que por lo menos les importe los otros sectores de la economía, porque todo esto va a colapsar y no vamos a poder parar la pandemia. Bueno. Terrible, gracias Lorena. Ahí Martín de Ambrosio apuntaba el nombre del laboratorio mexicano, Biomont. No sé si tienen alguna pregunta, la verdad que el tema da para muchísimo porque tiene que ver con cuestiones económicas, éticas, geopolíticas, además de científicas, pero desde ya les agradezco a los que participaron, a las expositoras, a Cecilia, a Lorena por su tiempo, a Laura que organizó esto y estuvo pendiente de la filmación también. No sé si se pueden compartir las presentaciones, en caso de que así sea, nos las envían, y si no, el video de esta presentación para quienes no hayan podido verlo en vivo lo puedan ver y después si necesitan los contactos de ustedes para ampliar las notas. Así que bueno, acá están diciendo todos que muchas gracias, muy interesante. Si no hay mucho más, Laura, ¿querés reconfirmar que la idea sería poder hacer otro de estas jornadas hablando de otro tema muy importante que es el software y la propiedad intelectual, y también esta especie de taller para nosotros para saber cuando levantamos cosas de internet, ya sea fotos o textos, qué propiedad intelectual hay en esas cuestiones? Sí, bueno, gracias a todos. Sí, la idea es hacer un segundo encuentro, si se puede un tercero también, para también darles a ustedes como periodistas herramientas a la hora de, bueno, de hablar sobre propiedad intelectual e industrial. Lo único que quería confirmar es que seguramente por mail voy a estar enviando este link de la política de privacidad, que es súper importante también, y con respecto al contenido, las presentaciones y la grabación. Así que, bueno, seguramente estén recibiendo o mail mío o de Gaby con esta información. Si ya no hay más preguntas, cerramos acá. Dale, bueno, muchísimas gracias a todos, espero que les haya servido, fue muy interesante y bueno, esperemos poder hacer otro, después ya vamos mandando mails para ver fechas, oradores, etcétera. Lorena, Cecilia, Laura, muchísimas gracias y muchas gracias también a los colegas que se sumaron. Buena jornada y buen fin de. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, muchas gracias por la organización, Gaby, muchas gracias.